tenía previsto realizar esta gira de trabajo desde enero del presente año, pero no se pudo concretar debido al tema de la pandemia por el COVID-19. Busca la tercera reelección en su país. Elecciones a celebrarse el próximo 2 de octubre del año 2022, donde estará contendiendo por la presidencia contra el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. El día de ayer también estuvo como invitado en la segunda asamblea ordinaria de los legisladores de Morena. Saluda en esta imagen que vemos en pantalla a las y los integrantes de estas tres fracciones parlamentarias: Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social. Es el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario de Morena. Vemos al senador a espaldas, al senador Cristóbal Arias Solís, a la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena. Se ha dado cita a la prensa justamente para tomar la mejor imagen, para tomar la mejor fotografía. Es un evento interesante, es un evento que sin duda es protocolario, pero que sin duda habrá mucha información, ya que estará dando un mensaje a las y los integrantes de estas tres fracciones parlamentarias. Así también estará dando un mensaje a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero Dávila, y también el senador Ricardo Monreal Ávila del grupo parlamentario de Morena, y será cuestión de instantes para que entonces de inicio esta reunión de trabajo con las y los integrantes de estas fracciones parlamentarias que tiene el Senado de la República. Previamente se ha reunido también con las y los coordinadores parlamentarios del Senado de la República, los que integran la Junta de Coordinación Política, este importante órgano de gobierno que tiene la Cámara de Senadores, y que también emitió un mensaje, y donde también las senadoras, los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política han emitido un mensaje al respecto. Es el senador Ricardo Monreal Ávila, también es el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, expresidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien saluda al exmandatario brasileño, quien ocupó la presidencia del año 2003 al año 2011. Saluda también a la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario de Morena, y pues todos buscan saludar al exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien nació en el año de 1945, fundador del partido político que lo llevaría a la presidencia, el Partido de los Trabajadores. A quien ven en pantalla es el senador José Narro Céspedes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. También saluda a Lula da Silva. Importante destacar que también durante sus 8 años de mandato, Brasil alcanzó crecimiento económico, estabilidad financiera, lo puso en el terreno del G20, afianzó liderazgo internacional para este país de la Amazonía. Vemos también al senador Ricardo Monreal Ávila, como ya hemos dicho, presidente de la Junta de Coordinación Política y quien lidera este encuentro con las y los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias. Importante destacar que en este jueves 3 de marzo del año 2022 se desarrollan estos trabajos en el Senado de la República únicamente con las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes del grupo parlamentario de Encuentro Social. Saluda a la coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, quien está a la derecha de su pantalla. Va a saludar en este momento seguramente también a la audiencia que asiste a estas salas donde se realizan las comisiones ordinarias, y los vamos a dejar con los trabajos de esta reunión de trabajo con el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, nacido en el año de 1945 en Caetés, estado de Pernambuco, en el país brasileño. Escuchemos, bienvenidos. No sé si ya está el traductor en la cabina. Vamos a iniciar. Estimado Ignacio Lula da Silva, bienvenido. Les
queremos expresar una disculpa porque fue una tardanza que desde la Cámara de Diputados se originó y la conversación en Cámara de Diputados se prolongó, por lo que a los senadores y a las senadoras que están aquí les pedimos una disculpa por esta razón. Hemos conversado desde ayer con él y ha sido una experiencia extraordinaria. Aquí vamos, Ignacio, Lula, hay senadores de Morena y senadoras de Morena, fundamentalmente. Los aliados son PT, que está la senadora Giovanna y Israel del Verde, del Partido Verde, y del PES. Y los demás somos de Morena. O sea, somos los que caminamos aliados con el presidente López Obrador de manera permanente con él. Entonces va a ser una orden del día, muy breve, porque lo que ellos quieren es escucharte, escuchar el discurso del expresidente Lula da Silva, pero a nuestro nombre hablará la presidenta de la mesa directiva, porque es nuestra máxima autoridad en el Senado. Tiene usted la palabra, senadora Olga Sánchez Cordero. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Saludo con gusto a mi compañero el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a mis compañeras y a mis compañeros, senadoras, senadores, a quienes les agradezco la invitación para estar esta mañana con ustedes y darle la más cordial bienvenida a nuestro país y a este recinto legislativo del diálogo y la democracia, al señor presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a su distinguida esposa Rosángela y a la amable comitiva que lo acompaña en nuestro país. Al contar con su presencia en esta sede, es inevitable no pensar que gran parte de la historia de América Latina en el siglo XX y en los inicios del actual se forjó gracias a personas como usted, que se comprometieron de manera firme ante los entornos sociales adversos a favor de sus comunidades, entregándose a la búsqueda del bien común de manera incondicional, particularmente en aquellos pueblos que padecieron el flagelo de los regímenes militares y en los cuales surgieron idealistas que alzaron la voz a favor de la libertad. En esa época, cuando diversos gobiernos electos por la ciudadanía fueron violentados por los sistemas autoritarios, la voluntad inquebrantable de estos luchadores sociales fue fundamental para retomar el camino hacia la democracia. Es en este contexto regional cuando el presidente Lula da Silva comenzó su invaluable activismo social, oponiéndose enérgicamente a los intereses de los opresores. Señor presidente, su historia de vida es una historia digna, es una historia universal, es una historia para todas y todos nosotros. Desde su posición como obrero metalúrgico y sindicalista, mostró una gran sensibilidad por los problemas sociales, misma que lo llevó a la presidencia del Sindicato de los Obreros de la Metalurgia. Consciente de los abusos patronales,
jugó un papel preponderante en las huelgas que vivía su país durante el régimen militar y que aceleraron la caída del mismo. Por ello, señor presidente, reconocemos la ejemplar trayectoria que nuestro honorable invitado ha tenido a lo largo de todos estos años. Desde sus orígenes hasta llegar a ocupar la presidencia de Brasil. El señor presidente Lula da Silva siempre ha integrado las virtudes que un político debe aplicar en sus actividades públicas, como es el carácter persistente y entregado a favor del pueblo y del bienestar común, como también lo hace todos los días nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cuarta transformación de nuestro país. Las acciones de gobierno durante su mandato, como considerar la alimentación un derecho de todas y todos, y en consecuencia tomar las medidas necesarias para combatirla, sin olvidar sus orígenes, e implementar los programas y reformas necesarias para buscar su erradicación de forma permanente, expandir los beneficios sociales que redundó en una disminución importante de la pobreza, construir finanzas sanas para alcanzar un crecimiento económico e incluso el pago de la deuda, así como impulsar un sistema educativo acorde con las necesidades del nuevo siglo, son solo algunos de los ejemplos que dan muestra de lo que su gestión representó y plasmó en la historia de Brasil. Su labor no ha quedado solo en el ámbito interno de su país. El proceso de integración de los pueblos latinoamericanos es una de las aspiraciones de la mayoría de los líderes de esta región, y el señor presidente Lula da Silva se encuentra entre sus principales promoventes. Ante la complejidad de acontecimientos que se nos presentan, el paradigma integracionista puede resultar una opción tangible para sumar esfuerzos que apoyen el desarrollo de nuestros pueblos. Coincidimos en el pensamiento que una región con tanta tierra fértil como la nuestra y con tanta gente que quiere trabajar, no debería existir razón alguna para hablar de hambre, de pobreza. Idea que entre muchas otras lo llevaron a considerarlo como uno de los personajes más importantes a nivel internacional durante su periodo presidencial. Incluso, ya se ha dicho, el entonces presidente Barack Obama lo reconoció como el político más popular del planeta. No es coincidencia que al terminar su mandato contaba con alrededor del 80% de aprobación y que aún al día de hoy sus programas sociales sigan siendo considerados como guías de políticas públicas en otros países. Sin duda, señor presidente Lula da Silva, su legado será determinante para que en Brasil se lleven a cabo procesos políticos apegados a los principios democráticos. Queremos también expresarle nuestro reconocimiento por su energía y porque después de tantos obstáculos tenga la voluntad y la intención de seguir luchando por un mundo más humano en el que todas las personas tengan lo elemental. De igual forma, su fervor por impulsar que este mundo sea más igualitario y sea más justo, en el que también las mujeres podamos ejercer el poder acompañadas de los hombres, sin un régimen patriarcal y sin machismo. Nuevamente, señor presidente Lula da Silva, agradezco su presencia, su generosidad al venir a compartir hoy sus experiencias con las y los senadores que nos encontramos aquí presentes, y espero
que los resultados que genere su visita sean inspiradores para seguir fomentando el bien común y el bienestar del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les informo, les comento que acompañan al señor Luis Ignacio Lula da Silva, su esposa, la maestra Rosángela Silva, socióloga y compañera de lucha de él, la diputada Gleisi Hoffmann, diputada federal de la República Federativa de Brasil y presidenta del Partido de los Trabajadores. Bienvenida también. El senador Humberto Costa, senador de la República Federativa de Brasil por el Partido de los Trabajadores, el doctor Eloísio Mercadante, economista y exministro de Educación de la Presidencia de la República de Brasil, y el maestro Manuel Coetano Ferreira, abogado de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a concederle, así lo hemos programado, vamos a concederle antes de la palabra de Luis Ignacio Lula da Silva, la palabra al senador Humberto Costa. Tiene usted la palabra, senador Humberto Costa. Por cierto, les comento que consideramos un buen preludio, lo comenté hace un rato, que la Suprema Corte, la Corte Suprema de Brasil, el día de ayer, ya estando aquí en México, don Ignacio Lula da Silva, la Corte Suprema anuló la última causa penal. La última causa penal. Le formularon para su conocimiento 11 causas penales. Ya no hay ninguna pendiente. Enhorabuena y qué bueno que fue en México cuando lo recibió. Adelante, senador. Sim. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar a presidente do Senado mexicano, Olga Sánchez Cordeiro, ao coordenador, presidente da Junta de Coordenação Política, senador Ricardo Monreal, senadora Saicilo de León e a senadora Giovanna de la Torre. E, naturalmente, uma saudação ao nosso querido sempre presidente da República do Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva. Eu quero iniciar agradecendo a calorosa recepção que todos nós da delegação tivemos aqui no México, muito especialmente aquela que nos foi concedida ontem pelo presidente López Obrador, que nos deu um conjunto de informações sobre seu governo, nos falou sobre uma série de ações que tem desenvolvido aqui no país e que nos deixou a todos muito encantados. Quero agradecer também ao Senado pelo convite e também a coalizão que dá sustentação ao governo López Obrador, o Morena, o PV, o PT, o PS. E é muito importante que nós estejamos aqui num momento que é extremamente importante para ambos os países. No Brasil, vivemos um momento muito difícil. Depois de 13 anos de conquistas importantes obtidas pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, em que la inclusión social sucedió en Brasil en un periodo de tiempo tan corto que ha superado 500 años de la historia de nuestro país y que redujo fuertemente la desigualdad,
redujo fuertemente la pobreza, acabó con el hambre y ha producido una inclusión social, política y económica para la población brasileña. Esto ha sido algo insoportable para las élites brasileñas, históricamente tan reaccionarias, y que, por esta razón, han producido una gran movimentación política, en primer lugar, para aplicar un golpe parlamentario a la presidenta Dilma, y no considerándolo suficiente, delante de la posibilidad de PT regresar al gobierno con el presidente Lula, han producido un proceso de welfare, de persecución por lawfare, de persecución política, y todo el mundo hoy ya lo conoce a través de la llamada justicia, que fue algo profundamente señalado por la ilegalidad, por la injusticia y por la persecución política. Pero fue eso que ha permitido que se abriera el camino en Brasil para llegar al gobierno un presidente de extrema derecha, alguien que no tiene ningún tipo de compromiso nacional, popular y mucho menos democrático. Los gobiernos que vinieron después de Dilma han desmantelado las políticas públicas exitosas de nuestro gobierno, han cultivado una antipolítica y han llevado Brasil a un momento extremadamente delicado que hoy vivimos, un aislamiento internacional, una renuncia a nuestra soberanía, una conducción equivocada del proceso de enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 que llevó a más de 650.000 muertes en Brasil. Y Brasil es un país que tiene un sistema de salud que es universal, gratuito, público, y que dio una demostración anteriormente de su vitalidad, que este cuadro, si no fuera este sistema, hubiera sido peor si dependiera de Bolsonaro. Entonces, la inflación causó daño a los más pobres, al aumento de las iniquidades, también al regreso del hambre. Y más que esto, un gobierno que permanentemente amenaza la democracia, amenaza las instituciones y falta con el respeto a la Constitución de nuestro país. Al mismo momento, México vive un cuadro opuesto, un cuadro de la cuarta transformación, 4T, que sigue la independencia, la reforma, la revolución mexicana, que es un ejemplo para todos nosotros y que ahora señala una nueva revolución construida de modo pacífico a través del voto para promover la inclusión social. Escuchamos ayer el presidente mencionar sobre los beneficios que son dados a personas que tienen adultos mayores de más de 65 años. También las becas a los jóvenes pobres del país, la garantía de un beneficio para personas con discapacidades. Y también da una reforestación de áreas del país asociado a generación de empleos, un avance para retomar el control sobre la energía y su regulación y un proceso que avanza para llevar a México a tener un sistema de salud que sea universal como lo es en Brasil y en algunos otros países. Lo más importante, México tiene una mirada diversa hacia Latinoamérica y esto es una novedad importante y todos nosotros valoramos esto. Y nuestra expectativa, si Dios quiere, vamos a vencer las elecciones de octubre y creemos que esta alianza entre Brasil, México, Argentina, Chile y otros países va a producir internacionalmente una política capaz de hacernos respetar y de darnos el derecho a seguir nuestros propios caminos sin la interferencia de quien sea. Nosotros
Queremos más que todo la integración regional. Brasil y México desempeñan un rol importante en este campo desde el punto de vista político como también económico y social. Tenemos que fortalecer los mecanismos de esta integración. Allá en el Cono Sur, en Mercosur, donde hemos tenido una debilitación del rol del Mercosur en buena parte por la omisión del mismo Brasil en este proceso. Tenemos un azul que temporariamente ha disminuido, reducido su rol y CELAC sigue vivo. Y entonces fortalecer CELAC es uno de los caminos para construir esta integración latinoamericana y también para el fortalecimiento de los espacios donde el Parlamento se reúne como Parlasur, Parlatino y muchos otros. El Senado Federal en Brasil es un espacio donde la implementación de los tratados, acuerdos entre Brasil y otros países sucede. Es allá donde nosotros indicamos y aprobamos los integrantes del cuerpo diplomático que van a representar nuestro país en otros lugares y donde tenemos una comisión de relaciones exteriores muy activa. Queremos profundizar estas relaciones con el Senado mexicano y deseamos sobre todo que este momento que vivimos hoy pueda nos llevar más adelante a nuestra gran esperanza, una América Latina progresista, con países gobernados por partidos, por gobiernos que se comprometen, quieren promover la libertad, la igualdad, la justicia y sobre todo promover la paz entre los pueblos. Muchas gracias por la generosidad de la recepción que hemos tenido en México. Muchas gracias, senador. Ahora sí tiene el uso de la palabra nuestro invitado especial, Luis Ignacio Lula da Silva. Yo quisiera, en primer lugar, decir a mi colega, mi compañero, el señor senador Ricardo, que es una alegría inmensa participar en esta reunión. Es decir, yo terminé de hacer una reunión plural con todos los partidos que componen la representación política en el Senado, con personas incluso de la oposición a Morena. No obstante, Ricardo, tú has dado una demostración clara de que la habilidad de quien coordina la actividad política, cualquiera que sea, mientras más plural, la persona se comporta, más perspectivas de vencer con sus buenas causas. Entonces quisiera felicitarlo por las dos reuniones. Quisiera también agradecer la presidenta Olga Sánchez, su presencia. Quería agradecer la presencia del senador Cecil de León y quisiera agradecer a la senadora Leopoldo y agradecer a cada senador, a cada senadora que una vez más, presidenta Gleisi de Brasil, necesitamos aprender con México, porque vimos tantas mujeres en el Senado. Gleisi también ha sido senadora, fue senadora 8 años.
y después ahora es diputada. También fue ministra, jefe de la Casa Civil de Dilma, y la han sustituido después por Aloysio Mercadante. Yo traigo un discurso escrito, Ricardo, preparado, pero te digo que no voy a leer este discurso. Yo no quiero perder la oportunidad de hablar un poco de la experiencia que he vivido por el Partido de los Trabajadores en Brasil. Primero, nuestro partido ha nacido en el día 10 de febrero de 1980. Nuestro partido ha sido creado por un conjunto de sindicalistas, metalúrgicos, bancarios, químicos, petroleros, trabajadores de la construcción civil, trabajadores rurales. Y este grupo de sindicalistas descubrió que no era posible nosotros estar ahí deseando que la Cámara y el Senado brasileño aprobaran leyes favorables a los trabajadores si no hubiera trabajadores allá adentro. Brasil tiene 513 diputados. En 1978, yo fui a visitar la Cámara de Diputados y descubrí que solo había 2 trabajadores entre 513. En el Senado no había ninguno. Y yo regresé a mi ciudad convencido de que era necesario crear un partido de trabajadores, de los trabajadores. No era una tarea fácil porque no teníamos facilidades de organización partidaria en Brasil, pero seguimos con este deseo, creamos un pequeño movimiento, hablamos con muchos sacerdotes de la Iglesia Católica progresista. Entonces estaba en el auge la teología de la liberación y muchas iglesias por todo Brasil esparcidas que luego entraron al PT, digamos, simpatizaban con el PT y se volvieron también fundadores. Había también un movimiento de la sociedad muy fuerte, movimiento para la salud, contra la alza de los precios. Estudiantes que también tenían una actuación extraordinaria después de mucho tiempo de silencio. Después de en 1976, los estudiantes regresaron a las calles brasileñas para luchar por la democracia. Y esto nos permitió construir un nuevo partido. No era fácil porque teníamos que organizar a partido en 15 estados de la federación y en cada estado teníamos que afiliar una cierta cantidad de municipios. En cada municipio una cierta cantidad exigían de afiliados. Entonces no era nada fácil y todos hicieron brasileños. Y el domingo, después de comer los domingos, yo salía en un bocho y un micrófono arriba y yo me detenía en cualquier calle donde hubiera una esquina y gritaba: compañeros, yo soy del sindicato de metalúrgicos, yo estoy creando un partido, quien quiere afiliarse a mi partido, venga. Las personas tenían miedo, temor, terror, porque no estaban acostumbrados a una cultura
política. Y entonces muchas veces no tenía nadie, otras veces mucha gente, y viajaba a veces 4 horas de avión para hacer reuniones con no más 40 personas, 30 personas. Era difícil. Sin embargo, era necesario crear el partido. Y el Partido de los Trabajadores fue creando su espacio. Empezaron a entrar intelectuales de la dimensión de Paulo Freire. Paulo Freire, famoso pedagogo, fue uno de los fundadores del PT. También Sérgio Buarque de Holanda, padre precisamente de Chico Buarque de Holanda, fue uno de los fundadores del PT. Fernando Henrique Cardoso, casi, él estuvo en una reunión para fundar PT, pero él no quería que se llamara Partido de los Trabajadores. Si no podíamos poner otro nombre, dijimos no, este será el Partido de los Trabajadores. Entonces él no entró. Entonces que otros entraron. Entonces vino mi primera decepción. Yo fui candidato a gobernador de São Paulo en 1982. Y en mi sencillez académica y política, yo imaginaba que nada más el hecho de llegar a una puerta de una fábrica y decir yo soy del Partido de los Trabajadores, todos los trabajadores iban a votar en mí, a votar por mí, pero así no fue, no votaron por mí. Yo me quedé en el 4º lugar en las elecciones para gobernador de São Paulo. Entonces, perdí para 3 candidatos de derecha. Había un socialdemócrata que fue el que venció y 2 gobernadores candidatos de derecha. Entonces yo pensé que todo se había terminado para mí, acabado para mí. Entonces en 1985 yo fui a Cuba. Había conocido Fidel en el primer año de la revolución sandinista en Nicaragua, en 1980. Y después me invitaron a un congreso sobre la deuda externa. Y yo estaba sin ánimo, porque yo tenía tenido 1.050.000 votos para gobernador de São Paulo. Y yo digo, pues no va a funcionar esto, era poco. Entonces yo fui a contar la historia a Fidel Castro diciendo, mira, mi proyecto político no funcionó. Y él me miró, Fidel, y me dijo, Lula, ¿conoces algún lugar en el mundo en que un obrero tuvo 1.250.000 votos? ¿Conoces? No existe. Esto me dijo en 1985. No hay en la historia de la humanidad ningún obrero que tuvo 1.250.000 votos. Ha sido el primero. Ha sido el primero. Entonces, ya no pense que fuiste un derrotado. Fuiste un victorioso. Y entonces yo regresé a Brasil. Bueno, sintiéndome victorioso. Y entonces empezamos a construir nuestro partido. Nuestro partido era muy militante. Las personas decían que nosotros éramos tan radicales que abucheábamos, ¿no?, hasta el himno nacional. Porque el Partido de los Trabajadores era muy exigente. Yo iba a una reunión, a un meeting y decía, si quieres votar en el Partido de Trabajadores creyendo que vamos a hacer escuela, eres tú el que tiene que hacer. Y muchos decían, este partido ha de ser muy exigente. Ellos son buenas personas, pero hay mucha exigencia. No estoy preparado para eso. Y así nacimos, ¿no?, cometiendo nuestros errores. Y entonces en 1985, por la primera vez, hubo una elección
que não puseram um militar como candidato à presidência. Sin embargo, se resolvia no colégio eleitoral, no congresso eleitoral que elegia, não era o povo. E o Partido de los Trabajadores decidiu que não ia entrar ao colégio eleitoral. Havia dois candidatos entonces, la contienda, dos de derecha. El más moderado, que foi Fernando Neves, que ganhou, cidadão de centro-direita contra a extrema-direita. E o PT não quis participar. 3 deputados do PT queriam irse. Nós corrimos a los 3, expulsamos a los 3. Uma artista de telenovelas muito conhecida, nós la corrimos. Líder que PT tinha, deputado muito importante, lo corrimos. E todos diziam que PT assim se vai acabar. Nós tínhamos só 8, expulsamos 3, nos quedamos com 5. E todos diziam, PT se acaba. PT se acaba, é demasiado radical, são demasiados radicales. A conclusão é que PT não se terminou. Em 86 houve uma eleição para deputados constituintes, PT elegeu 16 deputados. Salimos de 8 deputados para 16 deputados. Eu fui, então, o deputado mais votado de Brasil. Tuve esses 652 mil votos para a Assembleia Constituinte. E depois houve uma eleição para a presidência e eu nem sabia se PT podia apresentar candidato. Sin embargo, alguém me indicou e gritou Lula no Congresso. Lula é nosso candidato. E fui aprovado para ser candidato do Partido Trabalhadores. E disputamos a eleição, a contenda com políticos importantes em Brasil. Um deles, vocês conhecem, que teve muita militância por aqui, que é o ex-governador de Rio, Leonel Brizola, elemento importante da esquerda brasileira. Depois, Ulisses Guimarães, que era presidente do maior partido, ele já creia que estava eleito presidente, e vários outros governadores. Eu era pececito pequenito. E o que passou, então, naquela eleição? Naquela eleição, PT... Nada esperava ter bom resultado e contamos com 47% dos votos. Então, eu que não creia que um obreiro, um trabalhador poderia chegar ao poder através dos votos, creia que só chegaria por los caminhos revolucionários. Descobri então que eu podia chegar ao poder por la via del voto. E então empecé a perder eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que perdia, chegava em casa, já o PT não me aguentava, já queriam pensar em pôr outro em meu lugar. Sin embargo, por amistade, não me han quitado. E chegou um momento que alcancei a seguinte consciência: para que eu chegue a presidente da República, tenho que ter pouco mais de amplitude que meu partido. Solo com meu partido não chego à eleição. Por quê? Porque necessito outros setores da sociedade que me possam também apoiar, dar uma señal, seja ao centro. E então eu necessitava de 50% mais 1. Então necessitava conseguir 20% mais de votos e que não estava dentro de meu partido. E então me invitaram uma vez a um debate, uma festa também. E um empresário que comemorava 50 anos de vida empresarial. Eu não queria ir, porque digo, é um burguês, que vou fazer com esta festa deste grande burguês? Pero me convenceram,
Y cuando yo estaba en esta fiesta, que vi el empresario hacer un discurso, fue impresionante, impactante, porque cada palabra que él decía, yo imaginaba, se parece a mí, porque cuando él terminó de hacer su discurso, dije, encontré mi vice, él era senador por el PMDB, y entonces yo fui a Brasilia, lo convencí a ser mi candidato a vicepresidente, encontramos un partido para que él se afiliara y encontré finalmente el 20% para ganar las elecciones y logramos más de 50% de los votos y vencemos las elecciones. Yo no sé si nosotros vamos a encontrar todavía un vice con su calidad. Era un empresario, dono de la mayor empresa de los textiles de Brasil. Tenía como más de 7.000 trabajadores y era un tipo extraordinario. Entonces, él no tenía un título universitario, tampoco yo. Y vamos a entrar para la historia como los dos, presidente y vice, que más construimos universidades en la historia de Brasil. Es decir, nosotros hicimos... Pregunta el nombre, ya falleció, era un empresario, José Alencar. Fue un gran aliado. Y entonces después yo tuve la toma de posesión y yo les confieso que tenía miedo que no resultara bien, porque yo tenía en mi cabeza el sarcasmo, ¿no? De Valença, todos sabem, havia Valença, que era um dirigente da Polônia, Lech Walesa, e com a ajuda do anticomunismo que reinava na época, Lech Walesa se elegeu presidente de Polônia. Sin embargo, ele ha sido um fracasso como presidente. Quando terminou seu mandato, se candidatou outra vez à reeleição e teve menos del 1%. Eu tinha então muito medo porque digo, se um trabalhador não funcionara em Brasil, jamais outro trabalhador poderia candidatar-se. E então, todas as noites ao dormir, me imaginava, se eu fracasso, o que pode suceder? Eu sou um homem católico, eu sou um homem de muita fé. Eu sempre considerei que não teria chegado onde cheguei se não fosse a ajuda de Deus, ¿no? La mano de Dios. Y algo más allá de lo que conocemos hizo con que llegara yo a ser presidente. Porque sí, había gente más preparada que yo en el partido, en la sociedad, porque no uno de ellos y yo sí. Entonces yo me contentaba de ver que Dios había sido generoso conmigo y que me dijo, tú lo serás. Y entonces voy a contar una historia interesante. En el mes de enero, yo tenía 20 días, llevaba 20 días de gobierno y fui a la posesión del presidente Guterres, un presidente que era coronel de las Fuerzas Armadas, lo eligieron en Ecuador. Y yo fui a su posesión. Y entonces allá entré en contacto con Chávez, con Fidel y con otros, Fidel Castro y otros dirigentes. Y tuve contacto con el problema que Chávez tenía entonces en Venezuela. Los atritos entre Chávez, la oposición, la guerra, los ataques, las agresiones, difamaciones. Y Chávez me dijo, ¿qué puedes hacer para ayudar a Venezuela?
Y entonces, junto con Celso Amorim, que era ministro de Relaciones Exteriores, Aurelio García, que es conocido en México, ¿verdad?, por los senadores de izquierda, nosotros propusimos a Chávez crear un grupo de amigos de Venezuela. Entonces, un grupo de amigos. Él estuvo de acuerdo. Cuando llegó a la 1 de la mañana, yo ya estaba acostado y tocan en la puerta de mi cuarto y era Fidel Castro. Y Fidel Castro estaba nervioso, irritado, porque decía, este grupo de amigos que ustedes están creando están entregando a Venezuela al imperialismo. Yo dije, no, yo no estoy creando un grupo de amigos de Chávez, yo estoy creando un grupo de amigos de Venezuela. Por esto entra también Estados Unidos y por eso también entra Estados Unidos y España, porque Aznar había sido el primer gobierno a reconocer los golpistas. Y Bush, porque era considerado un golpista, Bush que mandó secuestrar a Chávez y llevarlo a una isla. Entonces yo los puse en el grupo para que tuvieran también interlocutores que no les gustaban Chávez, porque si no, no había acuerdo. Y creamos este grupo de amigos. Me recuerdo que era un viernes por la noche, Chávez estaba en Nueva York, cuando Fidel se puso en contra del grupo de amigos, yo llamé Chávez desde Nueva York, fue a Brasilia, y pasamos todo un domingo reunidos tentando convencer a Chávez de esta importancia de este grupo de amigos. Y funcionó. Colin Powell participou, Condoleezza Rice participou, a Fundação Jimmy Carter participou ativamente, e Brasil também, e Argentina. Conclusão, nós hicimos um referendo em Venezuela com a participação de todos e Chávez venceu. Então, este foi o primeiro acto que nós hicimos em uma demonstração de que vale a importância. Y yo doy mucho valor a este acto que hice antes de entrar con senadores de todos los demás partidos. Y entonces el 25 de enero yo llevaba 25 días de gobierno, entonces fui al Fórum Social Mundial y muchos mexicanos participaban allá. Entonces reunía 50.000 personas y yo decía, el Foro de São Paulo es como si fuera un centro comercial de productos ideológicos. Cada uno vendía lo que quería, cada uno compraba lo que quería y nadie tenía responsabilidad hacia nada. Nosotros no decidíamos nada hasta la próxima reunión. Y yo fui al Foro Social Mundial en Porto Alegre, en Brasil del Sur, hablar del hambre por la primera vez. Y les hablé del proyecto Hambre Cero. Entonces anuncié que iba a salir de Porto Alegre hablando del hambre y iba a Davos para el Foro Mundial, a hablar del hambre cero allá. Cuando llegué a Davos, era como si hubiera llegado un extraterrestre. Era una figura extraña, totalmente rara para Davos. Era presidente de un país de tercer mundo. Yo era un obrero metalúrgico. No tenía ninguna experiencia de gobierno. Y estaba allá Tony Blair, Bill Clinton, pasaba. Está Lulito, ahí está Lulinha, el metalúrgico con su proyecto Hambre Cero. Y entonces fui a hablar del programa Hambre Cero. Me dieron como 15 minutos, pero fui más allá, hablé como 20 minutos. La burocracia rigurosa no quedó contenta. Sin embargo, teníamos muchos artistas famosos. Y hay personas que incluso son famosas, son ricas, pero tienen sensibilidad. Quieren ser humanistas, quieren hacer gestos de bondad. Entonces, mucha gente resolvió estar en mi favor. Entonces tenía artistas como Bono Vox, que se volvió
asociado, aliado, Chirac del programa Hambre Cero. Entonces, después Lula empezó a crecer de importancia. Lula empezó a ser invitado para hablar sobre esto y nosotros estábamos convencidos que era posible acabar con el hambre de Brasil. Es algo que tiene que ver con la fe. Entonces yo empecé a trabajar y yo necesitaba viajar por el mundo para intentar convencer a otros presidentes, porque hay algo, senadores y senadoras, que muchas veces, después vamos a hablar de México, hay cosas que a veces hay un tipo de gente en cada país que no se toma en cuenta a la hora de se discutir cómo vamos a gastar el presupuesto del Estado. Piensan a los militares, piensan a la seguridad, piensan a los diplomáticos. Sin embargo, el pobre no entra en el presupuesto. El pobre no hay una cláusula, un artículo que ponga el pobre ahí, porque el pobre miserable no tiene sindicato, no logra venir a la capital. Alguien tiene que ir a ellos. Él es un ciudadano del país. La Constitución de todos los países dice, todos son iguales, todos somos iguales. Entonces, no teníamos condiciones porque Brasil estaba en una situación económica muy difícil y decía, ¿cómo vamos a poner el pobre ahí? Yo decía, ponemos el pobre, aunque sea poquito del presupuesto, lo vamos a poner el pobre. Él tiene que participar del presupuesto. Y entonces es importante recordar, en mi posesión, la inflación estaba a 12% en Brasil. En enero de 2003, la inflación era 12%, teníamos el 12% de desempleados. Brasil debía 30 mil millones de dólares al Fondo Monetario Mundial. No tenía cómo pagar sus importaciones. El ministro de la Hacienda de Brasil venía siempre a Washington para pedir dinero prestado para poder terminar el año. Brasil no tenía reservas internacionales. No tenía credibilidad de Brasil. Ustedes pueden imaginar, Aloysio Mercadante era jovencísimo. Él es economista, participaba del grupo de economistas. Y ya a mí me molestaba que personas importantes decían, Lula, Brasil ya está en quiebra, está quebrado. No vas a poder gobernar un país así en quiebra. Entonces yo pensaba, era la época de la llamada década perdida por cuenta de la deuda externa. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a gobernar si el país está quebrado? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el milagro que descubrí? Que ustedes están descubriendo también aquí. El milagro es que la gente pobre no es problema, es la solución. Basta que se lo incluya al sistema, basta que les den dinero, que empiece a trabajar, a tener seguridad social. Entonces él deja de ser el problema. Yo creo que esto fue lo que he descubierto, que Dios me iluminó, no solo a mí, a muchos de mi país, de mi partido, porque vamos a incluir al pobre, vamos a transformar al pobre en un consumidor. Él va a poder comprar el pan, la leche, los frijolitos, va a poder usar zapatos, sandalias, cuadernos. Algo que me marcó profundamente cuando empezamos a crear Bolsa Familia, el programa Bolsa Familia, yo fui a visitar una familia y una abuela que cuidaba de sus 2 nietitos agarró un lápiz que estaba cortado a la mitad y dijo, Lula, esto es lo que puedo dar a mis nietas. Yo compraba un solo lápiz
y lo partí a la mitad para que cada una de las niñas tuviera. Después, ahora con mis nietitas, después de Bolsa Familia, yo compro una caja de lápiz y ella ya no le da pena de ir con pedacitos, restos de lápiz para la escuela. Y aquí ustedes han descubierto esto también, porque la política de inclusión social que se está haciendo aquí y la que hicimos en Brasil, y es por eso que dieron un impeachment en Dilma, porque la élite no soporta compartir un poco de la riqueza que el pueblo trabajador produce. Se incomoda de ver el pueblo en el teatro, en el restaurante. ¿Qué hace el pueblo en un avión? Que las sirvientas tengan vacaciones. Se incomoda porque la sirvienta tiene un sueldo fijo, tiene su jornada limitada de trabajo. Entonces, la universidad decía, según su lógica, que la universidad era lugar de ricos, no de pobres, pensaban. Les voy a decir algo, ustedes van a pensar. Brasil se descubrió, digamos, en 1500, la América Española, 1492. Llegó un barco con Cristóbal Colón en República Dominicana. Entonces, en 1554, 62 años después del descubrimiento, Perú ya tenía su primera universidad que tenía hasta hoy, que es la Universidad San Marcos. Brasil solo empezó a tener su primera universidad en 1920, 420 años después. Y esto demuestra que los portugueses no tenían interés en que los brasileños fueran alfabetizados, que aprendieran la historia. Solo los hijos de las élites podían ir a Europa. Y el pobre que nació para ser esclavo. Y entonces, por esto, 350 años tuvimos de esclavitud. Brasil fue el último país a abolir la esclavitud y a conquistar el derecho de voto. Esto explica el atraso a que estamos todavía sometidos. Y entonces, nosotros empezamos a hacer esta famosa revolución, hacer con que el pobre participara de lo que él había puesto su sudor para construir. El pobre ha construido fábricas, casas y teníamos varios materiales de construcción para que las personas aumentaran por lo menos una habitación más en su casita, que hiciera un baño. Y entonces, ¿esto qué hizo? Dinamizó la construcción civil. Brasil entonces importaba cemento de Polonia cuando yo llegué a la presidencia. Y después Brasil pasó a tener 10 fábricas nuevas de cemento. Y entonces la gente empezó a tener algo de dinero, empezó a generar empleo y la economía se fue dando, se fue ganando. Todos ganaron con esto, empresarios, pero también el pobre ganó dinero. Fuera 20 millones de empleos que nosotros generamos. Cuando el mundo desarrollado estaba con 100 millones de desempleados, con la crisis de 2008-2009, nosotros generamos 20 millones de empleos formales. Entonces, este país solo pudo ser construido porque resolvimos decir que el pueblo pobre forma parte de la sociedad y se tiene que tratar con dignidad. Nosotros hicimos la mayor política de inclusión social que la historia del país conocía. La mayor política de inclusión social, sin dar un único disparo, sin prender a nadie, sin cerrar ningún periódico. El periódico, los medios, todos estaban en contra. Pero nosotros nunca perseguimos a la prensa. Había una total de libertad de participación democrática.
política. Logré hacer 544 conferências nacionais para discutir todos os assuntos. Era conferência sobre educação, seguridade, sobre o tema da mulher, de los discapacitados, negros, indígenas, LGBT, todo que era conferências. Hacíamos conferências municipais em los estados e também federais, nacionais. E então essas conferências orientaram que tipo de política pública o governo tinha que efetuar, não? Que tipo o governo teria que garantizar. Eu me acordo, Aloysio, que quando discutimos para ser a primeira universidade, o ministro de Hacienda dijeron, não vai poder hacerlo porque não há dinheiro. Porque são muitos gastos. Então, eu dije, agora, então, acabamos com a palavra gasto. Vamos invertir em educação. Não é gasto, é inversão. Então, quite a palavra gasto desta aí, de tus contas. É inversão, não é gasto. Então, Dilma criou um programa de formação educacional que chegou a contar com 8 milhões de pessoas fazendo sua formação profissional. Nós, em 13 anos, hicimos 4 vezes mais escolas técnicas de lo que a élite brasileira hizo em 500 anos. Nós criamos 19 universidades novas em 116 campos. E então provamos que era possível o país crescer. Não serve falar que o PIB cresceu tanto e tanto, se o produto interno bruto cresce 10% e o resultado queda sempre com os mesmos, não se comparte. Então, de que serve? O crescimento do produto interno bruto é bueno quando se lhe distribui ao povo que estudou, que trabalhou, que hizo o produto interno bruto crescer e não nomás ao bolsillo do empresário. Companheiros, eu sinceramente, se conto a vocês lo que hicimos, nadie lo va a creer. Eu mesmo, que agora que tenho que rever todo, muitas vezes não creio que logramos fazer o que logramos fazer em apenas 13 anos, nada mais 13 anos de democracia. Nós disponibilizamos para efeitos da reforma agrária 52 milhões de hectáreas de terra. E isto ha significado el 51% de toda terra disponibilizada para a reforma agrária desde que se chegou a Brasil, o descobrimento de Brasil. Vimos os problemas das pequenas propriedades rurais, como ajudar os que tinham pouca terra. Nós criamos programas que se chamava Mais Alimento para financiar a los pequenos produtores para que pudessem modernizar suas maquinárias. Compramos alimentos para poder distribuir gratuitamente nas escolas para ajudar a los pequenos produtores. Todo isto, a élite econômica brasileira não lo veía bem. Eu dudo que em algum momento da história do Brasil hayan ganado tanto esta élite como en nuestro tiempo de gobierno. Hasta junio de 2014, hasta ahí, todos decían, él va a volver a ser candidato a presidente de la República. Y yo tomé la decisión que Dilma, ya era la vez de Dilma ser candidata, que ella tendría el derecho. Y ganamos las elecciones. Y entonces empezó un infierno en contra de nosotros. La derecha empezó a organizarse contra Dilma, destruir las propuestas que ella mandaba al Congreso para hacer un beneficio. Ellos ponían varios puntos para estorbar, ¿no? Y ahí vino el impeachment de Dilma. Hoy
Hoy yo regreso a ser candidato a presidente de la República. Si yo tuviera buen juicio, buena cabeza, no sería otra vez candidato. Yo ya fui presidente. Yo soy muy grato al pueblo brasileño porque yo salí con el 87% en las encuestadoras de bueno, óptimo, 10% de regular, solo 2% de malo. Entonces tuve la posibilidad de elegir a Dilma Rousseff. Ella no había sido, fue una excelente ministra, pero no era, digamos, del mundo político. Y entonces ella fue excelente ministra, pero trabajó muy bien conmigo. Ella fue extraordinaria. Ella no dejaba que nadie me llegara con una mentira. Ella trabajaba, no había límite. Si le dieras una tarea a Dilma el viernes, podía haber un terremoto, podía haber un tsunami. Dilma trabajaba el viernes, sábado, domingo y el lunes me entregaba. Era de una competencia extraordinaria. Entonces se eligió presidente. Se reeligió contra toda la élite brasileña, incluso mi partido mismo, el PT, no quería, algunos no querían. Y yo tuve que ir a una convención de PT de parar de decir que era yo, que la candidata era Dilma, y esta Dilma fue destruida, una parte por los medios, otra por la élite brasileña que tenía poder en la Cámara y en el Senado. Fueron muy malos con ella, sin ninguna culpa ella se derrumbó, la derrumbaron. Entonces yo me pregunto ahora, ¿por qué quiero regresar? Yo me quedé viudo. Estoy casi casando con Rosângela. Tengo 76 años y yo voy a dedicar este poco tiempo. Bueno, no es poco porque quiero vivir 120 años. Yo pienso, porque dice la ciencia, afirma todos los días que el hombre que va a vivir 120 años ya nació. ¿Y por qué no soy yo? ¿Por qué no soy yo? Si la ciencia dice que ya nació el que va a vivir 120 años, ¿por qué no yo? Entonces, pero no puedo vivir tanto, porque el hombre que tiene una causa, que asume una causa, él no piensa más por sí, para sí mismo. Él no tiene tiempo más de decidir, yo quiero, se voy. Él quiere ayudar a los demás a decidir. Y yo estoy convencido que es posible recuperar Brasil, que es posible voltar a generar empleo, las personas pueden tener sus 3 comidas diarias, ¿no? Las personas también pueden tener el derecho de comer, hacer su parrillita los domingos para comer una carne asada. Y yo creo que nadie tiene que vivir en la calle, todos que tienen que tener una casita. Y yo ya hice una vez y por eso yo me pongo como mi disponibilidad para ser candidato a presidente de la República. No sé si voy a vencer las elecciones. Todo indica que sí, pero elección y minería solo después que apuramos, ¿no? Y entonces nosotros hemos construido también una credibilidad internacional que nos va a ayudar. Nosotros empezamos con una inflación del 12%, ¿no? Y bien, durante todo nuestro periodo se pasó para 4,5%. Durante todo nuestro período político hicimos política social, el programa Bolsa Familia. Quien recibía el dinero no era el hombre, era la mujer. Porque el hombre puede usar el dinero para ir a tomar sus tequilas, a cachaçinha, y la mujer jamás dejaba de pasar la comida para sus hijos y gastar todos los centavitos como su hijo. Como mi madre sola
crió ocho hijos y nos ayudó. Entonces a todos nos sacó adelante. Entonces nosotros logramos que reducimos la inflación, la deuda externa, llegamos a pagar el Fondo Monetário Internacional, creamos una reserva de 370 mil millones de reales, cosa que pocos países tienen y Brasil nunca había tenido hasta entonces, y más la deuda pública interna que era de 60%, en el último gobierno de Dilma cayó al 32%. Esto se llama responsabilidad fiscal. Y el pueblo en general mejoró su vida, mejoró de vida. El pueblo pobre brasileño viajando. Los pobres querían viajar por el mundo, no querían pasar horas de autobús, querían entrar a un avión, querían comer en un restaurante, querían tener derecho de ir a un cine, de ir a un teatro, querían visitar una placita, ir a caminar, quería tener su cochecito, aún de segunda, viejito, pero quería. Todo eso fue hecho. Y ahora ha sido destruido. Y ahora todo eso se ha destruido. Por eso estoy convencido que tengo que volver a ser candidato. Y quiero decir a ustedes que nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria. Yo tuve buena relación con México, ya dije hace poco, tuve relación incluso con Fox, con Calderón, tuve una relación también con Peña, fui con Peña Neto en Chiapas para lanzar un programa contra el hambre, imagínense. Pero ¿qué pienso? Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un nombre como Norte, López Obrador, no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Y pueden estar seguros que él va a ser siempre muy atacado. Morena va a recibir siempre muchas críticas, ataques. La élite mexicana no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina, que la gente progresara, como en ningún país del mundo. Evo Morales, que era un indígena, que todos decían, no es un ignorante. Evo fue el mejor presidente hasta ahora de Bolivia. Un indio, un indígena, fue el mejor presidente de Bolivia. Creó programas sociales, muchos, y tuvo reserva internacional más grande que el Producto Interno Bruto de Bolivia. Entonces, está claro que ustedes están en el camino correcto. Está claro que no podemos pensar que solitos vamos a arreglar México. Hace falta más alianzas, personas que entiendan lo que están haciendo, o lo que ustedes están haciendo es motivo de orgullo para la historia, para la generación de ustedes. Lo que no se entiende es un país poderoso como México ser pobre, está siempre pobre. Un país que ha tenido tanta revolución, tanta lucha. Una semana tenía una, después otra. Después vino el Cárdenas, presidente Lázaro Cárdenas, empezó a mejorar las cosas y ahora ustedes tienen López Obrador y es algo que tiene que tener conciencia. No hay muchos en México, ¿eh? No hay muchos López Obradores, como no existen muchos Evo Morales ni Kirchner en Argentina, como no existía mucho Chávez. Chávez podía tener todos los defectos del mundo, pero era un hombre de buen corazón.
Él estaba preocupado sinceramente con el pueblo de Venezuela. Él pensaba más como militar que como político. Sin embargo, era generoso. Y el mundo necesita de esta generosidad. Por eso, compañeros, yo quiero concluir diciéndoles que el PT tiene mucho que aprender con lo que están haciendo en México. Y ustedes también tienen algo que aprender con lo que hemos hecho en Brasil. Lo importante es que haya un intercambio más fuerte entre nosotros. Entonces, ayer, Aloysio Mercadante firmó un convenio con Morena, con la fundación que tenemos en Brasil. Es importante que Morena hable más en las instancias internacionales, que ustedes tengan conciencia que son los voceros de las cosas buenas que ustedes hacen, porque las cosas que ustedes no hacen, los adversarios van a decir a todo el mundo y dar a conocer. Entonces, quien tiene que dar a conocer las cosas buenas que hacen ustedes son ustedes. Entonces, viajen, dan a conocer e incentiven a los demás a hacerlo para que podamos soñar, dar un salto de calidad en el siglo XXI en la vida de los pobres. Yo les voy a decir, cuando dejé mi gobierno, yo imaginé que en esta época de hoy, Brasil cumple 200 años de independencia el 7 de septiembre. Entonces imaginé que Brasil iba a ser un país más rico que Francia, más rico que Inglaterra. Yo bromeaba con Angela Merkel de Alemania. Yo digo, Brasil va a rebasar Francia e Inglaterra y te prepares que Brasil va a rebasar Alemania. Jamás había imaginado que Brasil iba a sufrir el retroceso. Fuimos de una economía atrasada a la sexta economía del mundo y ahora se ha retrocedido a la 13ª economía en el mundo, de la sexta que llevamos. Entonces ustedes están viviendo un momento importante. Trabajen, incluso pueden criticar al presidente, pero ayúdenlo a hacer lo que tiene que hacer, porque no tenemos 10 años de historia, nosotros tenemos 500 años de historia y sabemos cómo han tratado todo este tiempo los indígenas, los pobres, aquí los negros en todos los países. Y lo que ustedes están haciendo es reparar, una reparación para este pueblo que merece cariño, empleo, vivienda. Entonces, gracias de corazón a todos ustedes. Estén seguros que no voy a olvidar estos momentos que hemos compartido aquí en este lindo país llamado México. Entonces, un abrazo de corazón y que sigan trabajando por este futuro mejor. Muchas gracias, estimado amigo de México. Un aplauso para nuestro amigo Lula da Silva. ¡Ánimo! Muchas gracias. Pues ahí estuvo esta reunión protocolaria, esta reunión de trabajo entre el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ocupó el cargo como presidente brasileño del año 2003 al año 2011. Esta mañana se ha reunido con integrantes de los grupos parlamentarios en el Senado de la República, tanto del Partido del Trabajo como del Grupo Parlamentario de Morena, el grupo mayoritario, y también el Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Ha sido una jornada productiva. Hemos escuchado al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.